Buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo en este segundo programa que queremos dedicar a examinar, darle vueltas, incluso proponer algunas preguntas que pensamos deben hacerse y yo añadiría responderse por parte de los aspirantes a presidir esta república. Siguen conmigo José Romero Teleche, Juan Carlos Moreno, Bridi, Enrique Provencio Durazo. Gracias por acompañarme, por seguir conmigo en este recorrido. José Romero nos ha despertado con un nuevo libro muy importante, muy bien hecho, de comparación entre la experiencia de desarrollo de Corea y la nuestra. Y luego en una entrevista con el diario El País, José Romero dijo que lo que impedía nuestro crecimiento era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo lo traduciría diciendo, lo que está proponiendo José Romero es la denuncia del tratado o el abandono de las conversaciones. Y yo agregaría ahí una pregunta a los candidatos y a Romero. ¿Y luego qué? Mira, si hubiera voluntad política, yo creo que cualquier país, por débil que sea, puede pedir algo en las negociaciones, puede pedir cierto grado de que las inversiones extranjeras que vienen, que se asocien con algunos mexicanos, para que aprendamos a hacer las cosas, para que también haya beneficios para acá. Yo creo que es lo que han hecho prácticamente todos los países asiáticos. Cada país China tiene el poder de un mercado tremendo y les pide 3 litros de sangre para dejarlas entrar. Nosotros no tenemos ese poder, pero intentos se podrían hacer en esta negociación. Pero no vemos que el camino sea por ahí. Estados Unidos también está contra las cuerdas en algunos sectores y está recurriendo al proteccionismo selectivo. También hay una crisis allá. Entonces nosotros también debemos de ver qué va a pasar si el TLC sigue, bajo qué condiciones, si nos conviene. Y en mi opinión, no debería de haber tanta prisa por llegar a firmar un tratado cuando tenemos una elección en puerta. No dejar atado a un próximo gobierno a lo que lleguen en estas negociaciones. Bueno, entonces lo que estás planteando es otra forma de entender y procesar la negociación. Así lo... Yo vería que el camino más fácil y menos destructivo. Yo creo que se debería de hacer un intento en ese sentido. Enrique Provencio. Bueno, le preguntas a José, ¿y después qué? Voy a cambiar un poco tu pregunta para interrogar lo siguiente, ¿y antes qué? Porque con y sin tratado hay una serie de áreas económicas en las cuales podríamos y deberíamos estar haciendo más. Son áreas que, si bien pueden afectarse por estas restricciones que tenemos en el marco del Tratado de Libre Comercio, pueden ser explotadas más a fondo. Voy a poner solamente 3 ejemplos. La primera de ellas es que, como bien se sabe, la dinámica regional en México es profundamente desigual. Que una parte del país está creciendo a un ritmo relativamente aceptable, porque tampoco es espectacular. Tampoco es milagroso. También ahí, así ¿no? es. Mientras, al menos 10 estados del sur y sureste del país, exceptuando quizá Quintana Roo, tienen un crecimiento dramáticamente bajo. Es decir, no tenemos espacio en esa región, en esos estados, son de hecho varias regiones. Hay algo que necesitamos saber e indagar más. La inversión en los 10 estados del sur o sureste de 2013 a 2017 bajó cerca de 60%. La inversión. Buena parte fue baja de la inversión petrolera, pero no solamente de la inversión petrolera. Ha habido un crecimiento a mediano plazo ya negativo, incluso en agricultura, ganadería, sector primario.
Y alrededor de la región más rezagada del país podemos construir una estrategia que es una estrategia que tiene que basarse en buena medida en el impulso de la infraestructura. Ese es un gran tema. Segundo tema, hay muchas áreas de desarrollo que además son áreas modernas, con más innovación tecnológica, que ameritan una mayor atención en las políticas. Estoy hablando de las llamadas economías verdes, estoy hablando de la mitigación de gases de efecto invernadero, estoy hablando de procesos de adaptación en zonas de muy alto riesgo que requieren inversiones y que se están cubriendo de la manera más convencional con la inversión extranjera que llegue. Energía eólica, energía solar, que sigue teniendo espacios de vinculación con la innovación en México, pero también otras que tienen que ver con la transición energética y que son áreas de un alto crecimiento potencial que no tienen tantas ataduras. Y tercero, las economías urbanas. El crecimiento en México se da en los polos urbanos a partir de inversiones en industria, en infraestructura y sobre todo el gran espacio que sigue teniendo la construcción en México. Menciono esos ejemplos para no entrar con otros, como por ejemplo el turismo, que ha tenido un comportamiento muy dinámico y con muy alto potencial. Digo que todas esas son áreas en las que deberíamos estar indagando más políticas modernas, políticas y entonces la pregunta funcionales. sería, ¿está usted pensando en una batería de esta naturaleza? Esa es la pregunta que tú le harías a los candidatos. Efectivamente, funcionalizar muchos temas que a veces vemos de manera dispersa o suelta o al margen de la economía y que sin embargo tienen todavía oportunidad. En efecto, quizá la tendrían más en un esquema de revisión del tratado, quizá, pero creo que en ese marco tienen todavía oportunidades. Juan Carlos. Por el placer de disentir, el Tratado de Libre Comercio, pienso yo, y de hecho haciendo publicidad a la revista Economía Mexicana que va a salir en mayo de la Facultad de Economía de la UNAM, ahí hay un artículo sobre el TLC. En particular lo que vemos en ese artículo es que, bueno, el TLC, ¿cómo mides el impacto del TLC? Punto interesante que, por cierto, Enrique Dussel nos lo ha recordado, no hay un documento oficial del gobierno mexicano de evaluación del TLC. Cachitos por aquí, cachitos, pero no hay uno. Nosotros llegamos a esta negociación sin una valoración oficial de qué pasó con el TLC, qué sirvió, qué no sirvió. Anécdotas las que gusten. Pero el TLC Bueno, es que es la teoría económica más estilizada, que te califique la vida. Ah, bueno, sí, claro, y el que venga atrás que arree, claro. Sí. Pero dicho eso, en este artículo lo que decimos, bueno, el TLC hay que compararlo con una trayectoria de estas, que podría haber pasado. Bueno, lo que podría haber pasado, la trayectoria que tenía la economía mexicana de una apertura unilateral a tamborazo, batiente. Entonces, el TLC cuando entra, lo que permite es un acceso privilegiado al mercado norteamericano. O sea, en ese sentido, en ese momento, lo que ayudó a convertir a México en una plataforma de exportación privilegiada a los Estados Unidos. Eso ayudó mucho. Lo que pasó en términos de la desintegración del aparato productivo y todo, pues parte del TLC, pero hubiera pasado igual sin el TLC, porque la apertura era el convencimiento de lo que íbamos a hacer y China entró a competir de una manera que no nos gustó mucho. La falta de financiamiento, eso no es culpa del TLC, deshicimos la banca de desarrollo, suma y sigue. Un tipo de cambio apreciado, no era el TLC, fuimos nosotros. En ese sentido, el que hoy, a mí me gustaría mucho pedir muchas cosas en la negociación, vamos en la séptima ronda, esto es una cosa que es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, por favor, no le tengamos miedo, como tú bien dices, Pepe, a romper el TLC en el sentido, bueno, o que lo rompan o que se desmantele el sentido, porque si nos vamos y suponemos que el presidente Trump decide mantenerse dentro de la OMC y no declara que todo es seguridad nacional, bueno, los aranceles hoy en día en el TLC o fuera del TLC, salvo para algunas ramas que puede ser un poquito pesado, en general es muy bajo. Y es esa competencia que perderíamos con la devaluación de un 10% que seguro, con eso la componemos. Entonces, en ese sentido, no pasa nada con TLC o sin TLC. Entonces, lo que es dramático
pienso yo, de lo del TLC en este momento, es que una vez más las mejores ventas de los economistas dentro del sector público, no sé de qué tamaño es ese conjunto, pero Dios dirá, supongo que eso es buenísimo, se dedican a pensar y negociar el TLC. Aun cuando estuvo funcionando bien el TLC, no crecimos, seguimos siendo desiguales. Y hoy, con un comercio que nos está impidiendo un acceso decente, porque no va a ser mejor que lo que teníamos, necesitamos pensar en el mercado interno, en las dos partes. No quiere decir cerrar la economía, como ninguno de los candidatos ha dicho que la va a cerrar, nadie la va a cerrar, pero ¿cómo le hacemos? Incrementar demanda, una mejor distribución del ingreso, pero a la vez transformar la oferta, porque si nada más incrementas la demanda, entonces, ¿qué? Bueno, tienes mucha inflación, tienes que hacer esas estrategias de transformación productiva, y en las cuales, si bien en un programa anterior, no me acuerdo cuándo fue, que te oí, Pepe, que estabas hablando sobre los candados que tiene el Telecan, de que no puedes hacer políticas de promoción de exportaciones, tienes toda la razón, pero abre la ventana y la puerta, porque es una puerta inmensa, a políticas de desarrollo tecnológico, a políticas de mitigación de cambio climático, a políticas para ciudades, a políticas de innovación. Hay una cantidad de cosas que, como decía... Algo que apuntó José Romero en su entrevista, grandes políticas de capacitación que no hemos hecho, ¿no? Claro, pero no es por el Telecan, es por nosotros. No es el Telecan el que lo prohíbe. Nosotros. Vamos a una pausa y continuamos. En el desplegado con las preguntas a que hice referencia, que se publicó en el Universal, se circuló por redes y páginas de varios periódicos por parte nuestra, pues hacemos toda una batería de preguntas, y en lo económico hay varias preguntas que nos hacemos y les hacemos sobre la vía, ¿no? Sobre el TLC, el peso del TLC, el peso relativo, mercado externo, mercado interno, y desde luego el tema fiscal, ¿no? Mi interés, ¿no?, en que, como lo hemos hecho en otros programas, ubiquemos bien lo que significa para nosotros, para México, el TLC y su llamada modernización. José. Mira, el TLC ya se había abierto prácticamente la economía, y todas las exportaciones mexicanas entraban en Estados Unidos bajo el sistema generalizado de preferencias. En realidad fue para darle certeza a la inversión. Los países firman tratados cuando tienen una industria pujante y quieren ampliar sus mercados. No era el caso de México. México firma un tratado de libre comercio para expandir el sistema de maquilas que ya existía, dejar entrar todos los insumos y ensamblarlos en México para el mercado internacional. El problema es que prácticamente todas las exportaciones, en un 80 y tantos %, está controlada por empresas con algún tipo de participación extranjera. Y si se les cierra el mercado americano, norteamericano, no son empresas mexicanas que pueden diversificar, son empresas que se vinieron a México bajo ese esquema jurídico a exportar a Estados Unidos. Si se acaba ese esquema, se van al otro lado. ¿Y qué nos queda? Nada, porque no construimos una estructura productiva nacional, no sabemos hacer nada. Prácticamente está desvinculado todo el sector manufacturero de la academia y de las universidades. Si no aprendemos a hacer cosas, lo que decía sobre bienes no comerciables, yo creo que a corto plazo sí hay muchas posibilidades de echar a andar la economía en gastos de infraestructura, vivienda, etcétera. Pero a largo plazo debemos de construir y desarrollar empresas nacionales manufactureras, en principio modestas, y se va aprendiendo haciéndolo hasta que llegue a eso. Pero no podemos vivir a corto plazo, a largo plazo, sin tener una industria, puede ser industria mecánica, biotecnología, lo que tú quieras, pero sin algo que exportar para poder comprar lo que importamos. Juan Carlos. Creo que tú tocaste al principio de la charla o de nuestra conversación estas visiones de la globalización. Pues en ese entonces había la del regionalismo abierto, o sea, una región abierta, una región en sí y con ciertas reglas. Entonces, el reto que tiene la región del Telecan
no somos entre nosotros, sino es más bien China. ¿Cómo podemos hacer una propuesta para el desarrollo de toda la región como tal, para enfrentar mejor, no el déficit comercial entre nosotros, no la falta de empleo no entre nosotros, sino competir mucho mejor con otras economías que han hecho políticas mucho más activas, mucho mejores en términos de inversión extranjera directa, innovación, etcétera? Creo que es la gran oportunidad de además Trump ya dijo que ya está reconsiderando la entrada al TPP otra vez, que si por favor le abren, no dijo por favor, pero que si le abren la puerta. Entonces tenemos eso, no es el TLC nada más, es Estados Unidos, Canadá y México, cómo podemos enfrentar los retos de la globalización, vistos desde China, vistos de también una parte que tú has tocado mucho, la parte de la tecnificación. Estamos hablando del salario digno, pero si no va a haber ni empleos, ¿qué vamos a hacer como región? Es una gran oportunidad. Y otra, que estamos hablando ahorita mucho de fierros, ¿no? Falta la parte financiera. ¿Qué queremos hacer en términos de una integración financiera mejor? Y problemas muy fuertes como el lavado de dinero. ¿Cómo vamos a actuar como región en conjunto y no de juegos de que si ganas tú, pierdo yo? Creo que es una gran oportunidad para sentar una base, no de insulto, sino de plantear desafíos comunes. Uno de ellos es el Telecan, el nuevo Telecan. Uno es el TPP, el nuevo TPP o el CPTPP, en fin, y algunas otras cosas. La nueva OMC se va a valer seguir haciendo lo que está haciendo Trump últimamente, de llamar cláusulas de seguridad nacional para imponer tarifas espectaculares y luego irse para atrás. En fin, es un gran momento de tener una revisión de hacia dónde queremos ir, como México en América del Norte y en todo el mundo en particular. Recordemos lo que dijo Roderick tiempo atrás, y con eso cierro esta parte de la intervención. Dijo, no hay economía en el mundo en el que haya tanto contraste entre su éxito interno y su fracaso, éxito externo, perdón, y su fracaso interno como la economía mexicana. Para afuera somos un éxito espectacular, para adentro un fracaso de calamidad. Enrique Provencio, ¿y qué lugar ocuparía en esta revisión hipotética a la que nos gustaría invitar a los aspirantes a presidente de la República y a sus asesores? ¿Qué lugar ocuparía el tema trabajo, dado que acabamos de conmemorar ya no digo celebrar, porque está difícil celebrarlo, pero conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores? Ya tuvimos el presidente del empleo, por cierto, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Por supuesto que debería ocupar un papel central, no solamente porque del crecimiento del empleo y del salario va a depender ese dinamismo y arrastre que supondría una reorientación hacia el mercado interno, sino también por un tema que tocó el doctor Romero y que yo quiero retomar: aprender haciendo, rearticular cadenas productivas, incluso reconstruir aquellas que se fueron destruyendo en el proceso de integración. Y eso remite a un tema clave, que es finalmente el desarrollo sigue siendo aprendizaje. Desarrollo como aprendizaje. Y una buena parte de ese aprendizaje reside en políticas de empleo, en políticas de formación, en políticas de investigación y desarrollo de capacidades, en muchas ramas que son básicamente de bienes no comerciales, pero que tienen mucho potencial, incluso para la exportación, desde los servicios médicos hasta las cadenas productivas asociadas a la salud, al esparcimiento, al ocio, a la propia agricultura y a la agroindustria. Son actividades que en efecto requieren todavía un conocimiento más intensivo y un conocimiento que, por cierto, le abre todavía mayores oportunidades a la formación académica, a la investigación científica, a la innovación. Claro que aquí creo que ahí hay una clave. Aquí tenemos un problema de otra magnitud, ¿no? Que yo lo resumo en tiempo. Tenemos tiempo, nos da tiempo la sociedad. Hace años me acuerdo cuando llegó el presidente Alfonsín a una Argentina que buscaba transitar, ¿no?, al recuperar la democracia, dejar atrás la noche negra. Un colega y amigo argentino nos decía, la clave es encontrar las reformas que nos permitan ganar tiempo. Claro. ¿Estamos en esa circunstancia, José? Sí, yo creo que siempre, mira, hay un grado pues es evidente, de descomposición social que hemos estado experimentando. Yo creo que
hay que meter de inmediato paliativos para que la cosa no se agrave más. Pero tenemos que tener un plan maestro de qué hacer a mediano y corto plazo. Yo creo que de las ideas que han surgido aquí, pero no veo en los programas de los tres mayores candidatos un blueprint, una estrategia de qué van a hacer. Hay chispazos de cosas, pero no veo y dada la gravedad de lo que estamos hablando, se debería de contar con una cosa pormenorizada de qué se quiere. Entonces quizás la primera pregunta, José, sería, oiga, yo pienso que usted debe plantearse todo esto, pero no lo encontré. ¿Por qué? Juan Carlos. Se cayó la red. Punto central el que mencionas del tiempo, y toquemos el del físico que se acaba de morir en Cambridge. La relatividad del tiempo metido a política ahora. Los tiempos, ¿cuánto aguanta? ¿Quiénes? ¿Los financieros? Su tiempo de respuesta puede ser 5 segundos. ¿Los pobres? Pobres, ¿cuánto puede ser? Quizá también son 5 segundos y no sabemos. Pero ese va a ser el arte de la política, no solo de la economía, y qué bueno que estamos contigo en economía política. Esa medición del tiempo de aguante, del tiempo de reacción, y no solo en qué medida puede ser paliativo, que es una gran ciencia en la medicina, pero tiene que ir más allá. Creo que, como se ha dicho tanto, el voto del enojo, la gente estamos muy enojados, y mira que soy de los privilegiados. Entonces, ¿qué medidas, esta historia del tiempo y la historia y la economía, qué va usted a hacer los primeros 10 horas, los primeros 10 días, los primeros 100 días? ¿Cuáles son los problemas graves que vive nuestro país? En los 3 pilares que mencionábamos juntos al principio, la semana pasada, nos recuerdo: desigualdad, falta de crecimiento y falta de movilidad social. ¿Dónde le entra usted y cómo lo va a pagar? Enrique Provencio, terminamos. Un minuto. Se nos acaba el tiempo, en efecto. Se nos fue el tiempo. Eso me pasa por andar metiendo estos temas. Y socialmente, en efecto, no nos queda demasiado. No se necesita ser catastrófico, no. Porque hay que asumir que en efecto estamos en un nivel de descomposición que alcanza grado de dramatismo que nos obligan a plantear preguntas más estrictas. Con ese tiempo que tenemos, debemos hacerlo. Entre otras cosas, atendiendo una de las raíces estructurales de la patología social de la violencia, que es la insuficiente ocupación, el insuficiente trabajo. Y eso requiere activar dinámicas de crecimiento para poder ofrecer una alternativa más promisoria. La recuperación de la confianza no va a pasar solamente por la reforma judicial, por el control de la corrupción que hay que hacer y por el control de la inseguridad que también tenemos que hacer. Requerimos un sustrato social que nos permita una mayor prosperidad. Sin eso, en efecto, se nos acabará más rápido el tiempo. Se acaba el tiempo. Enrique Provencio, muchas gracias. Juan Carlos Moreno. Hablando a ti, gracias. José Romero, muchas gracias y felicitaciones por tu libro, editado, por cierto, por el Colegio de México. Muchas gracias. Buenas noches.